Muy buenas tardes a todos y gracias por participar en este webinario que organizamos desde ASEFABE. Ya hemos organizado otros webinarios referentes a todo el tema de BIM, el último en concreto de la relación, la parte de BIM y su relación también con PIM. Y en este caso hemos querido centrar este webinario en la parte específica de escaneado láser aplicado a fachadas. Voy a pasar la palabra a José Moreno, que es el director de servicios de BIM ND, que es la empresa que va a colaborar con nosotros que ha colaborado con nosotros en la organización de este webinario. Y bueno, un poco por comentar la estructura de la jornada, vamos a hacer esta presentación que va a realizar José de unos 30 minutos más o menos. Tendremos todos el micrófono silenciado. Si os parece, cualquier pregunta que tengáis la podéis hacer a través del chat y en los últimos 10 minutos de la jornada pues pasaremos a resolver todas las preguntas que tengáis. Comentaros también que el webinario lo vamos a grabar y la idea es también poder colgarlo para que lo podáis visualizar cuando queráis en el canal YouTube que tenemos habilitado de ASEFABE. Así que sin más, le voy a pasar la palabra a José Moreno para que ya podamos entrar en detalle. Muchas gracias a todos. Perfecto, Inés. Muchas gracias. Saludar a todos los asistentes, darle la bienvenida a este webinar de escaneo láser para fachadas. Y bueno, presentarme, soy José Moreno, director de BIM ND, una empresa, consultora que ofrece servicio a nivel nacional e incluso internacional, ya que colaboramos con otra sede que tenemos en Holanda. Y bueno, nuestro ámbito de actuación pues, viene a ser nuestro producto estrella, el escaneador láser. Y también conjugamos esta documentación pues con lo que habéis comentado, con el tema de metodología BIM, ahora que está tan de moda, se está imponiendo en el ámbito que nos afecta. Entonces, si os parece, empezamos la presentación. Y bueno, aquí un poco os explico cuál va a ser el contenido del webinar esquematizado en estos puntos que estáis viendo. Sería un poco una introducción al escaneado láser para aquellos que aún no conocen la herramienta y las prestaciones que puede llegar a ofrecer. A grandes rasgos, una descripción de cada una de las aplicaciones que pueda conllevar y bueno, luego nos centraremos en el apartado que más nos afecta, que es el tema de fachada de edificios y bueno, tema de muros cortinas, cristalería, cristalamiento y todo lo relacionado. Luego veremos un flujo de trabajo de cómo a partir de esa toma de datos inicial, qué se puede hacer, cómo se planifica, qué productos tenemos y qué información final, que es lo que más nos interesa, es la que podemos extraer de ello. Luego, aparte, también veremos un tema acerca de visores y plugins para aquellos que quieran indagar en el tema, facilitarle una serie de aplicaciones gratuitas donde se va a proponer a través de vuestro correo, bajo autorización vuestra, compartiros algunos ejemplos que vamos a enseñar en el webinar para que vosotros mismos podáis trastearlo, gestionar y un poco, bueno, generar esa documentación que más os puede interesar. Y por último, plantearemos un par de casos prácticos de edificios singulares que tenemos aquí cerca, en Granada, que es donde tenemos nuestra oficina central. Y bueno, hemos escogido un par de edificios característicos de considerable altura para un poco proponer, tocar aquellos casos más restrictivos, ¿no? que viene a ser la altura de un edificio. En la primera parte, hablar del escáner láser, bueno, viene a ser lo que todos conocemos como, lo que hasta ahora hemos conocido como el puntero láser, lo único que, bueno, viene a configurarse de otra manera, viene a ser una señal continua que emite un emisor rotatorio, de manera que la información es constante a lo largo de un periodo de tiempo.
Hablar que, bueno, dispone de una clasificación segura dentro de los parámetros de seguridad de cara al... Bueno, no causa daño a aquella persona que sea interceptado por esa señal dentro de la clasificación que puede contener el ámbito del láser. Eso, bueno, es un punto a favor. Hay que hablar de que esa continuidad de señal viene a ser en miles de impulsos por segundo. Al final obtendremos en función de la calidad y el tiempo, que eso lo veremos al final, porque todo radica en la duración de ese barrido, el que tengamos más o menos de definición, resolución del espacio a trabajar. Estamos hablando de hasta 1 millón de puntos por segundo, o sea que una cantidad inmensa de información. Muchas veces con un 10% nos sobra de esa cantidad de información. La captación pues viene a ser siempre y cuando las condiciones sean idóneas, no haya interferencias de personas, de elementos que se interpongan, pues bueno, se hará de una forma clara, limpia y sencilla y sin llegar a, digamos, la palabra exacta es no crear interferencia en la fachada. Imaginaros que hay una fachada protegida, preservada, pues bueno, el láser no haría ningún tipo de daño ya que sería inocuo. Simplemente coge una información geográfica, geométrica en el espacio para bueno, determinar ese aspecto tridimensional. Y bueno, el resultado final viene a ser lo que hoy ya tan de moda encontramos, también gracias al tema de la metodología BIM, que viene absorbiendo esa denominada nube de puntos, que a diferencia de la nube de puntos que conocíamos aquellos que hayan trabajado la topografía, bueno, viene a ser una nube de puntos mucho más densa, con mucha más información, como veremos en los ejemplos que se van a proponer. Dentro del escaneado láser, pues se contemplan varios rangos de alcance. Estamos hablando de un rango corto, cuando mencionamos, bueno, pues esto que estáis viendo, ingeniería inversa, tema de sanitario, incluso en policía científica, cuando hay una escena de crimen o algo digamos, a levantar, ¿no? Constancia geométrica, pues bueno, se usa lo que viene a ser el rango corto. El que más nos interesa, el que incide más de lleno en nuestro ámbito, viene a ser el de rango medio. Se contempla entre los 10 y 150 metros, aunque también se da el caso de escáneres de mayor rango, de hasta 300 metros, pero bueno, están más indicados para el tema de obra civil, infraestructuras de grandes dimensiones. En nuestro caso nos centraremos en este rango, el rango intermedio, que no afectará pues, sobre todo a arquitectura, industria, ingeniería y bueno, todo lo relacionado. El rango largo, estamos hablando ya de sistemas que funcionan a través de unidades móviles, de drones, de escáner de mayor potencia, pero bueno, ya nos estamos metiendo en temas de grandes infraestructuras, como hemos dicho. Comentar un poco, para aquellos que no estéis familiarizados, pues bueno, el escáner láser contempla una serie de fabricantes muy ligados al ámbito de la topografía, aunque ahora está surgiendo una especialización de la propia herramienta y, de hecho, Faro, nuestro proveedor de escáner láser, viene a especializarse en esa materia, ¿no? En el tema de toma de datos de precisión. Hay otras marcas como Leica, ya conocida en el ámbito de la topografía, Trimble y bueno, otras vez más secundarias que bueno, que cada vez con el tema de esta novedad de este ámbito, pues cada día se está poniendo más de moda. Un poco la descripción de cómo funciona y en qué consistiría, pues viene a ser un cabezal, se puede asemejar a una estación total de topografía, lo único que dispondría de un espejo rotatorio en el centro del cuerpo que rotaría sobre su eje y a su vez ese cabezal rotaría en un eje horizontal de manera que abarcamos prácticamente todo el entorno del sitio donde nos posicionemos. Estamos hablando de un aparato que, bueno, por sus dimensiones y su peso es fácil de manipular, de manejar, de manera que puede ser un poco una herramienta todoterreno. De hecho, se ha trabajado mucho en topografía, en zonas muy
escarpada y la verdad que da, por el tema de accesibilidad, es bastante interesante. La velocidad de escaneado que hemos dicho anteriormente, esa velocidad que veis en pantalla de casi 1 millón de puntos por segundo, es un dato simplemente a modo estadístico. Hay que ser práctico y la realidad es que nos moveríamos en cantidad de puntos inferiores, porque no tiene sentido trabajar esa cantidad de información aún más cuando tenemos, puede que nuestra restricción sea nuestra propia herramienta de trabajo, el ordenador, ¿no? Entonces, la herramienta da mucha calidad, pero siendo realista hay que bajar y hacerlo en un plano más óptimo. Estaríamos hablando entre los 100.000, 200.000 puntos. Puede ser que se dé el caso de que sea necesario, bien por distancia o por resolución, alcanzar esos rangos o esa tasa de puntos, pero es muy poco probable. Una característica muy interesante por la propia física del láser es que trabaja en ausencia de luz. Cuando el aspecto visual, la textura, no es un punto importante del proyecto, pues bueno, se puede trabajar incluso en un horario nocturno. Hay veces que nos han pedido trabajar en gruta, en pasadizos y incluso en edificios que no disponía de luz. Entonces, bueno, no era impedimento para poder introducir la herramienta. Otra característica importante es el rango de alcance. El modelo en cuestión, en el que nosotros trabajamos en el rango intermedio, pues viene a cubrir ese rango de distancia. Cabe decir que a una distancia muy próxima al origen comprenderíamos o tendríamos una mayor tasa de impactos sobre la superficie y esa tasa irá disminuyendo conforme nos vamos alejando hasta llegar en torno a los 110, 130 metros, donde ya lo que no viene a haber una densidad como en los metros iniciales, pero bueno, algunas veces esos puntos residuales pues vienen a determinar a lo mejor un paramento bueno, que con un mínimo de puntos puede ser más que suficiente. Pero bueno, siempre si trabajamos dentro de un rango de calidad, siempre nos manejaremos en una distancia intermedia, no más allá de los 100 metros. También es verdad que este parámetro entra en juego con la calidad y la velocidad de barrido. Cuanto más lento vaya esa rotación del cabezal, más tasa de puntos tendremos y, por tanto, a distancias mayores podremos obtener casi la misma resolución que si trabajamos en un rango muy próximo, pero con una velocidad mayor, ¿vale? Eso es un poco conjugar velocidad-tiempo y llegar al óptimo. Luego también comentar que a esa nube de puntos, que por defecto se trabaja en escala de grises, podemos añadir un barrido adicional donde capte el color, ¿no? La textura de aquello que queremos documentar. Para ello dispone de una cámara integrada de 70 megapíxeles. Lo que viene a hacer es colorear esa nube de puntos de manera que tengamos un modelo digital pues más realista, ¿no? Donde ya a lo mejor si interesa trabajar a nivel de textura o de patología o, bueno, pueden ser diversos los motivos por lo que se debe de trabajar en color. Y otro dato importante, pues bueno, la autonomía. El equipo dispone de 2 baterías con una duración aproximada entre las 4 horas y media, de manera que nos permite abarcar con toda seguridad, sin dependencia de ningún punto de electricidad, pues todo lo que viene a ser una jornada de trabajo. Aplicaciones, resumiendo, no quiero centrarme mucho en este apartado, pero bueno, nuestro ámbito de actuación estaría en esta primera parte, que sería mantenimiento, rehabilitación o incluso documentación del estado actual. Pero bueno, luego veremos que bueno, esa herramienta puede dar pie a un control de desplazamiento, georreferenciación, topografía, pero bueno, son temas que no vienen al caso, pero bueno, quería un poco hacer un repaso para que sepáis un poco el ámbito que puede tener esta herramienta. Entrando centrándonos en nuestro flujo de trabajo enfocado al tema de documentación de fachada, pues bueno, este sería el flujo de trabajo que se aplica en cualquier levantamiento. Por un lado tenemos la toma de datos, donde se hace un análisis de la zona, un estudio de las superficies, del itinerario, del horario,
de las condiciones meteorológicas, todo se analiza para que esa toma de datos sea lo mayor exitosa posible. Luego conlleva un procesado ya en gabinete donde, en función de los productos que se hayan contratado, si es solamente nube de puntos, se puede generar una malla, ortofotos, documentación gráfica, incluso trabajar con la metodología BIM, pues, o sin ella, en CAD o en una variación en BIM, ya sea en Revit, en Archicad, que son los programas, digamos, mayoritarios que están presentes en el mercado y que hoy día los estudios de arquitectura suelen trabajar. En detalle, este flujo de trabajo, bueno, se viene a representar de esa manera que habéis visto y lo vamos a detallar. Partiendo de esa herramienta SCIM, que es la herramienta con la que nosotros gestionamos la nube de puntos, obtenemos estos distintos flujos de trabajo, donde algunas veces directamente ese fichero generado directamente lo absorbe, en el caso de Archicad, o bien a través de aplicaciones intermedias, como viene a ser en la familia de productos de Autodesk, es necesario una aplicación denominada Recap, que ya, digamos, da ese aspecto final que el programa digamos, destino es el que va a absorber. El flujo de trabajo bien empieza, pues como se ha comentado anteriormente, se hace un reconocimiento de la actuación, incluso, bueno, esto empieza cuando alguien nos pide un presupuesto, pues, ¿qué pedimos? La mayor información posible, ubicación, accesibilidad a la zona, condicionantes a nivel de flujo de personas, de vehículos, de tráfico, elementos que nos puedan condicionar, incluso la existencia o no de edificios aledaños que nos permitan disponer de una posición estratégica para dar alcance a aquellas zonas que desde pie de calle no podemos alcanzar, ya sea una azotea, ya bien sea terrazas de un vecindario, bueno, a veces incluso un mirador que hay casualmente por la zona, pues eso nos puede servir para apoyarnos, porque, bueno, digamos que hoy día, con la restricción que tenemos del dron en núcleo urbano, no podríamos, digamos, complementar esa información, sobre todo en la actuación de cubierta y terraza, a menos que podamos acceder directamente a esa cubierta o terraza. Eso sería lo idóneo. Pero en el caso de que no sea posible, bueno, nos tendríamos que adaptar bien con el acceso a pie a las inmediaciones del inmueble o bien a edificios aledaños. Una vez que se analiza ese entorno, pues se dispone lo que es el dispositivo en sí, y lo que nosotros solemos usar en nuestro flujo que mejor funciona son una serie de esferas, como veis en la imagen, que vienen a permitir ese cambio de estación, el cambio de posición, para cubrir pues esa serie de fachadas, o bien ese primer tramo de fachada de considerable, digamos, dimensión, que requiera más de una posición. Entonces, para ello se usan esa serie de esferas que nos vienen a permitir que se automatice esa continuidad o ese enganche de un escaneo con el siguiente. Se han llegado a hacer escaneos, bueno, nosotros hemos llegado a hacer hasta de 200 posiciones, 250 posiciones, pero ya se trabaja exterior-interior. Para el caso de fachada, la verdad que tiene como positivo el que son menores los puntos de posicionamiento, pero en contra tiene la peculiaridad, bueno, el hándicap de que estamos en zona urbana o zona pública y tenemos el inconveniente del tránsito de personas y vehículos. Son, digamos, las consideraciones más a tener en cuenta. Una vez que se analiza y se va previendo dónde se va a colocar el escáner, hay que analizar cuál va a ser ese itinerario. O sea, yo empiezo desde la esquina de la fachada, tengo que avanzar, pues bueno, pues si son 4 fachadas, pues voy en sentido horario o antihorario. No sé, puede darse el caso de que sean más de un cuerpo de edificio, entonces habrá que hacer un itinerario siguiendo ese perímetro, ¿no? Hasta que se complete, o bueno, puede ser completo, puede ser parcial. Eso es lo de menos. Y una vez que se termina ese itinerario, ya lo que, bueno, digamos, se ha hecho ese posicionamiento cada vez que se ha ido avanzando, se ha ido escaneando esa fachada nueva. Hay un solapamiento entre el escaneado anterior y el actual, incluso hacia adelante. O sea, siempre va a haber un solapamiento de barrido
para que no haya ninguna pérdida de información. Una vez que se concluye esa toma de datos, pues bueno, se sigue con un trabajo de gabinete en oficina y ya se genera lo que viene a ser la información que se va a entregar al cliente. Aquí tenemos un pequeño esquema, un breve esquema de cómo sería el funcionamiento. Imaginaros que tenemos una posición inicial, disponemos la esfera de una forma estratégica, siempre se disponen de una serie, cumpliendo una serie de características, pues al menos 4 esferas, que estén separadas entre sí una distancia de 1 metro y no muy distantes del escáner, que no sobrepase en torno a los 12-15 metros, porque si no pierde esa seguridad de registro. Lo único que nos condiciona pues sería esa distancia máxima del emisor del láser al punto de referencia, en este caso la esfera. Y esta operación hay que repetirla pues tantas veces como sea necesaria, ¿vale? Hasta que se complete el registro de toda la fachada. Aquí podemos ver unos condicionantes que se nos pueden presentar e incluso soluciones, ¿no? A veces si nos planteamos o bien se nos impide un posicionamiento muy próximo al edificio, pues tenemos que jugar, como aparece en la figura, en la posición de la izquierda del escáner, pues ahí tendríamos que jugar con mayores calidades y mayor tiempo de escaneado para cubrir con la misma definición que si escaneáramos en la siguiente posición más avanzada en menor tiempo. Entonces hay que prever y saber con antelación en qué rango nos vamos a manejar de calidad en función de la distancia al objeto. Y lo que comentaba anteriormente, si disponemos de un edificio colindante, una terraza, un mirador que nos ayude a captar esa zona más alta, más alejada de nuestra posición a ras de suelo, pues eso siempre va a contar a nuestro favor y nos va a permitir conseguir un escaneado de mayor calidad en menor tiempo, porque no tenemos que, digamos, no tendríamos que programar escaneos de mayor tiempo y mayor resolución, ¿vale? Siempre que el objeto de escaneo esté más próximo a la fuente, sería lo idóneo. Aquí un poco se menciona en qué rango nos manejamos. Nosotros es un estándar que tenemos particular donde establecemos 3 calidades. La mínima prácticamente ni se usa, salvo en casos muy concretos donde se requiere una calidad mínima, pero bueno, nosotros manejamos en rango intermedio. Como podéis ver, la resolución que se maneja, eso viene a ser un poco la imagen resultante y, por tanto, la resolución con que vamos a poder apreciar pues todos los rasgos en cuanto a textura y rasgos físicos, ¿no? Visibles de color, de patología que esté presente en esa fachada. Y a la derecha aparece una columna donde viene un poco según los datos del fabricante, del proveedor, en este caso Faro, ahí nos dice que a una distancia de 10 metros, un valor estadístico, obtendríamos con esa resolución pues una distancia entre puntos, pues de lo que estáis viendo, ¿no? Conforme más aumente la resolución, menor distancia entre punto y punto, o sea, más definición tendremos entre cada barrido, ¿no? Aquí abajo a la derecha podéis ver un pequeño extracto de una ortofoto que se generó de un levantamiento donde se representa, ahí podéis ver sobre un fondo negro el barrido, o sea, la sucesión de puntos que ha realizado el láser y esa distancia que hay entre barrido y barrido. Entonces ahí podéis apreciar que, bueno, para ese caso, pues a lo mejor hubiese sido suficiente, pero quizá hubiese sido necesario aumentar la calidad de barrido. Aquí estamos hablando de que este caso concreto estaba situado a una distancia de 55 metros del emisor, o sea que es una resolución ya bastante aceptable para una distancia tan alejada del origen. Como ejemplo, aquí en nuestra oficina hicimos un experimento de escanear lo que es la torre de la catedral. Se encuentra a una distancia de 106 metros, de manera que hicimos una demostración de la fiabilidad o la credibilidad que tiene ese rango de alcance. Entonces hicimos una prueba, vimos que, bueno, arriba a la derecha aparece la foto real a simple vista desde esa distancia.
Abajo en la figura intermedia se aprecia la nube de puntos ya generada y con textura de color. Y abajo una representación a modo de, bueno, experimental, donde se puede, un producto que se puede generar a partir de la nube de puntos es una malla totalmente cerrada, todo aquello que ha sido captado. Aquí está claro que no se pudo acceder a la zona lateral y trasera, pero bueno, todo lo que quedó registrado quedó debidamente ensamblado, ¿no? Es una malla totalmente continua. Siguiendo un poco la dinámica del flujo de trabajo, aquí otro ejemplo, un edificio característico que tenemos aquí próximo en Granada, que de hecho es la sede de la que somos socios del clúster de la construcción sostenible, donde, bueno, aparte se ve ese gran paño de fachada ligera, de acristalamiento, y aquí hicimos a modo demostrativo una sucesión de posicionamientos que veis en ese orden, y el resultado que veis en rojo viene a ser esa nube de puntos, que bueno, para el caso era una resolución más que de sobra. Este fue el resultado de esa nube de puntos. En este caso no se trabajó en color por temas de tiempo, pero bueno, hubiese sí quedado mucho más llamativo desde luego, pero lo que importaba era la definición geométrica de cada elemento presente. El procesado viene a ser, nosotros lo hacemos con Sthink, que es un programa de la marca de Faro, y viene a ser esta interfaz donde se visualiza y se gestiona todo el ensamblaje de la nube de puntos. De hecho, una de las herramientas que os va a facilitar es esta misma versión, pero de modo abierto, en la que podáis, siempre y cuando dispongáis de una nube de puntos ya ensamblada, podéis gestionarla libremente y crear desde ortofotos, animaciones, incluso mallas, ¿vale? Eso se os entregará. La nube de puntos, el producto de nube de puntos que viene a ser, pues lo que estáis viendo. Aquí hemos escogido un aspecto donde la textura fuese lo primordial para ver el nivel de detalle de una malla. Y escogimos este lavadero que existe aquí en Granada, un tema preservado, y que tiene en el barrio donde está pues algo muy simbólico. Y de él, bueno, lo analizamos para ver de una forma simple qué es lo que se puede generar. Pues a partir de esa visualización de la nube de puntos, trazando una serie de secciones, pues podemos tener un alzado, una sección, una planta. E incluso con la orden, con la opción de convertir puntos en malla, obtenemos ese parámetro totalmente modelado. Realmente la única pega es que es una sola malla, no está distinguida entre distintas capas o elementos, pero bueno, puede facilitar en algunos casos el trabajo posterior. Sobre el tema de visores y plugins, lo que has comentado, Faro Theme es la herramienta LT, la versión LT, la versión gratuita, con la que podéis gestionar nubes de puntos. Luego se dispone de un acceso web a las nubes de puntos que facilita un poco para todos los agentes intervinientes en un proyecto, pues una forma muy fácil y ágil compartir esa documentación a través de una nube. Entonces, bueno, podemos tener lo mismo que se puede obtener con una aplicación instalada en un equipo, que verlo otra vez de una herramienta online que se puede ver de una tablet, un móvil o un equipo de sobremesa. Y luego, por último, otra aplicación gratuita muy interesante, Cloud Compare, que la verdad que todo aquel que quiera introducirse en el mundo de las nubes de puntos es una herramienta fundamental. Luego existen una serie de plugins que un poco vienen a simplificar la tarea o la documentación de aquello que se escanea, que a veces puede ser interesante. Bueno, y para ello pues hay una serie de plugins adicionales en función de cada uno del software que use. Centrándonos en los casos prácticos, aquí os avanzamos bueno, esto fue una demostración, esto es una plaza céntrica de Granada, donde simplemente posicionándonos en 5 posiciones alrededor de la escultura que aparece abajo, obtuvimos todas las fachadas de esa plaza, con toda la tipología de arquitectura, desde más clásica hasta más moderna, intermedia e incluso fachada acristalada en el que aparece aquí abajo a la derecha. Si aquellos que conozcáis Granada, bueno, esto es el final de la Gran Vía de Colón, y la verdad que ahí tenemos toda la tipología de fachada y de donde nosotros, pues, a modo de prueba hicimos
esa demostración. Aquí no me ha cargado la imagen. Aquí las tengo. Esto fue, para entrar un poco ya en materia, un ejemplo. Esto fue un hotel en la Costa del Sol, donde bueno, nos pidieron hacer un estudio de la fachada para obtener con esas herramientas de escáner láser toda la información posible. Se obtuvo esta nube de puntos que aparece abajo a la izquierda, y a la derecha se hizo el modelo BIM para, basándonos en esa documentación previa, obtener todo el replanteo a nivel de carpintería y de lo que es la propia fachada. El resultado, pues la información provechosa, se obtuvo una planimetría actualizada de cada fachada, y sobre todo la medición, que era lo que le interesaba al cliente, pues saber tantos metros de vidrio, tantos metros de superficie de color tipo A o color tipo B o acabado de un tipo u otro. Eso era un poco el objeto de ese levantamiento. Aquí otro ejemplo, se escaneó un eje en la ciudad de Jaén, un eje céntrico, donde podéis ver el alcance. Aquí se hicieron varias posiciones, creo que fueron 5 o 6 en total, y donde podéis ver que en cuestión de minutos la cantidad de información que se puede generar. Aprovechamos y generamos incluso la propia fachada de la catedral. Otros aspectos que podemos extraer de las nubes de puntos, pues bueno, los desplomes de muros, desplomes de fases, deformaciones, cosas que, bueno, a lo mejor en algún momento puede ser interesante. El tema para rehabilitación, pues bueno, podemos partir de edificios existentes y prever qué superficie va a ser necesaria para acometer esa adaptación, ¿no?, de fachada ligera. En este caso concreto, también aquí en Granada, pues este edificio que aparece en primer plano fue el objeto de escaneo, pero bueno, el rango de escáner es tan grande que parece que destacó más parece que destaca la propia catedral, y parece que el centro del proyecto fue ese, pero ya os digo que el objeto de escaneo fue lo que aparece en la parte inferior, pero el rango de alcance no se puede restringir, de manera que es casi infinito, ¿no?, en el ámbito de actuación. Y bueno, una vez que se trabaja esa información, se crea el modelo tridimensional, y a partir de aquí ya podemos trabajar de una forma más precisa y con más nivel de detalle. Perdona, no quería poner los vídeos. Volviendo aquí al tema de fachada, os quiero enseñar una serie, bueno, las propias herramientas, cómo funcionan, con una demostración tanto en CAD y en el flujo de BIM. Este edificio en concreto, que es la Atalaya, en el barrio de San Lázaro, en Granada, creo que es de los edificios más altos que hay en Granada, y por eso hemos querido hacer esa demostración. De manera que lo que os vamos a enseñar es, si me permitís, a través de las herramientas que tenemos, SCIM. Aquí tenemos el resultado de ese escaneo. Esto fue una sola posición donde se escaneó esa fachada principal. Digamos que el escáner lo que viene a captar es esto que os voy a mostrar. Es una foto, parece una foto, pero realmente es una sucesión de puntos. En este caso se restringió el ángulo de barrido, de manera que no me interesaba nada que hubiera a izquierda y derecha ni detrás de esa imagen. Entonces me centré en el objeto de escaneo. Entonces aquí podemos ver con qué nivel. Esto estamos hablando de una calidad media. Se puede llegar a trabajar una calidad muy superior. Lo que nos permite esta herramienta es que, como estamos gestionando con datos, puntos en el espacio, yo puedo obtener una medición de, yo qué sé, de cualquier elemento que esté ahí presente. De manera que, a ver si me deja mostrar esos datos. Perdona, que no tengo activo ahora. Me viene a permitir ver y cuantificar todo lo que está en ese registro. Distancias de cualquier punto. O sea, todo lo que haya sido objeto de escaneo está ahí plasmado, de manera que la toma de datos se puede fácilmente gestionar desde una butaca de una oficina. Entonces no hace falta, digamos que la toma de datos se centra en ese tiempo de barrido y nos olvidamos. Trasladamos el resto de tareas al estudio, donde poder gestionarlo de una forma más cómoda y con más calma, ¿no?
Eso en cuanto a la herramienta de toma de datos. Luego, si trabajamos en el flujo de CAD, pues bueno, podemos generar ortofotos. Esa misma imagen, aquí la veis, es una ortoproyección. Se ha insertado en una imagen, un mapa de BIM, que se inserta en la herramienta de AutoCAD, en este caso, y en él pues podemos hacer eso mismo que hemos hecho en la otra herramienta. Podemos desde acotar, tomar medidas de, yo qué sé, de una altura de una ventana, podemos incluso, para que lo veáis más claro, podemos hacer una acotación, podemos deducir, más o menos a grosso modo, no he querido ahondar ni precisar, incluso una altura entre planta y planta. Bueno, aquí se trata de eso, de tener una fuente fiable donde poder extraer toda esa información que nos interesa. Aquí podéis ver cómo el barrido va perdiendo definición conforme nos vamos alejando de la fuente, pero bueno, perfectamente se puede aún así diferenciar lo que viene a ser la disposición de cada pieza, incluso lo que son los huecos de ventana. Aquí estamos hablando de una altura de la planta 18, estaríamos en torno a los 50 metros desde el origen del escáner. Igualmente, otro edificio de aquí característico, el antiguo Hotel Nazarí, ahora el Barceló Granada Congress. Bueno, aquí tiene esa tipología de fachada. Esto es un solo escaneo de a pie de calle, donde se pudo tomar con definición. Estamos hablando de una calidad media, aún así. Podríamos subir un escalón a nivel de resolución. Donde podemos extraer pues, bueno, el dimensionado de cada placa. Aquí estaremos hablando de 1,70 m por unos 50 centímetros. O sea, tenemos esa fiabilidad, esa trama, ese replanteo con toda seguridad gracias a esta herramienta. Aquí, en este caso, al trabajar en color, se quemó la imagen ya que estaba incidiendo el sol con fuerza, pero bueno, si trabajamos en blanco y negro, que a veces es incluso mejor, obtenemos esa variedad de cromática y la diferenciación más acusada de la geometría, donde aparecen más claramente los resaltes y lo que son los propios huecos. Y así por último, hablar de una herramienta BIM, en este caso Archicad, que es como la que trabajamos nosotros, pues bueno, totalmente compatible el trabajar con nube de puntos, de manera que estamos, digamos, ese salto, ¿no? Del CAD al BIM, donde podemos ver con esa tercera dimensión, pues esas características de aquello que hemos escaneado. De hecho, se trata de un poco acostumbrarse, adaptarse a esta metodología, ya que bueno, nos va a permitir extraer mucha más información en menor tiempo y con toda la fiabilidad posible. Y bueno, yo creo que a grosso modo esto serían las características de lo que viene a ser la herramienta y esa adaptación perdonad que muestre en pantalla completa, un poco lo que viene a ser el servicio que intentamos aunar, sobre todo con metodología BIM, sin descartar el trabajar en CAD, que hoy día todavía muchos son los estudios que aún trabajan el CAD. Y aquí un poco resumir los entregables que se pueden generar a partir de esa información. Nosotros siempre entregamos la nube de puntos al cliente junto con un reportaje fotográfico y un acceso restringido en tiempo a la herramienta de Website Cloud, que por último es una herramienta que se me ha saltado comentaros, que bueno, la he mencionado, pero no hemos llegado a verla. Aquí podéis verla, donde podemos, se asemeja a lo que habéis visto de la aplicación StreamLT, solo que está en versión online. Quizás pierde un poco de definición, ya que es una herramienta que está alojada en la nube, pero podemos hacer esas mismas mediciones de forma minuciosa. Aquí no me deja. A ver, creo que se me ha caducado la sesión, pero bueno, viene a ser la misma metodología que en la aplicación instalable de sobremesa y bueno, la facilidad de poder compartirla con todos aquellos que estén involucrados en un proyecto en cuestión. Y bueno, pues antes de pasar a las preguntas, bueno, simplemente deciros que
Nosotros estamos aquí teniendo nuestros datos de contacto, perdón, y nada, estamos a vuestra disposición para cualquier consulta, sugerencia y forma de colaborar que se pueda hacer en un proyecto concreto. Si te parece, Inés, te devuelvo el turno. Vale, sí, no sé si alguno de los asistentes, bueno, lo primero, muchas gracias, José, por la presentación. No sé si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta. En el chat creo que no hay ninguna. Quiere Ujú. decir que ha quedado todo muy claro. Vale, perfecto, eso es bueno. De todas Me formas, si parece que surgieran tenemos. dudas o lo que fuera, bueno, ahí están los datos de contacto o a través vuestra o a través de nuestra podemos irla gestionando. Si me comenta el precio, exactamente esa parte me la he saltado. Aquí os voy a dejar unas tarifas estimativas. Esto un poco oscila en función de la calidad que se necesite o la calidad, resolución y número de posiciones. Lo que estáis viendo, las cantidades que aparecen en el centro, en la cuadrícula, viene a ser un poco lo que llevaría en función de si se trabaja en color o sin color, en resolución alta o normal, pues bueno, lo que puede llegar a dar de sí lo que en una jornada de trabajo completa, intermedia o mínima, ¿vale? Esos son un poco un poco va influenciado por el tema de número de posiciones, ¿vale? El número de posiciones, pues un poco eso, cada uno podría más o menos establecerlo. Pues si tengo una fachada o dos fachadas o tres fachadas, pues por cada esquina una posición o otra posición en la parte central de cada lienzo de fachada. Un poco, bueno, se trata de hacer un análisis del edificio o de objeto de escaneo, que para ello siempre solicitamos previamente pues toda la información posible a través de plano, del propio Google Maps, a veces nos saca de dudas, y incluso el Street View a pie de calle podemos tener la misma visual que estaríamos viendo con la herramienta, ¿vale? En eso nos basaríamos para obtener un presupuesto lo más ajustado posible, ¿vale? A ver, hay alguna pregunta más. Aquí me dice... Vale. No sé si dar voz a los asistentes que puedan Sí, si preguntar. quieres. Sí, claro, Sí, si alguno se quiere animar a hacer alguna pregunta. sí. Aprovechando que tienen los medios, podemos hacerlo. Y si no, pues está claro que disponemos del chat, por lo menos lo que queda de sesión, y si no, pues bueno, a través del contacto Sobre el de ámbito, los te datos. pregunta José Luis González sobre el ámbito nacional. Sí, sin problema. Nosotros hemos trabajado, aunque nuestro punto base de referencia es Granada, trabajamos toda Andalucía, pero también hemos hecho incursiones en Lisboa, documentando edificios, en Madrid, en Barcelona, y luego también tenemos esa otra sede en Eindhoven, que gestiona mi socio Sander, y desde ahí tenemos alcance no solo Holanda y España, sino a todos los países limítrofes. Hemos trabajado desde en Alemania, en Inglaterra, o sea que en ese aspecto no tenemos limitación alguna. Y el territorio nacional, pues, se da por hecho. Fenomenal, pues no sé si tenéis alguna consulta más. Si no, como decía José, tenéis sus datos de contacto y cualquier duda también os la podéis trasladar Exacto. a Cefabe y se la Uh -huh. hacemos llegar. Comentaros que también os vamos a pasar después un cuestionario a todos los asistentes, un poco para valorar qué os ha parecido el webinario y también para que nos podáis dar bueno, toda la información que nos podáis pedir, incluir toda la información que queráis de webinarios que podamos hacer en un futuro. Uh -huh. Así que si no hay ninguna cuestión más, por nuestra parte, muchas gracias a BIMND y a todos vosotros por participar. Y nada, invitaros a los siguientes webinarios que podamos organizar desde ASEFAB. Estupendo. Pues muchas gracias a ti también, Inés, por darnos esta oportunidad. Muy bien, pues muchas gracias Un a saludo. todos. Un saludo, Hasta hasta luego. luego.